Bien, ya finalizado el libro de Marco, podemos ir viendo ya grandes características de este capítulo 1 que tiene 45 versos y que bueno, algunos dirán estos capítulos y versos no eran inspirados, pero las personas que estuvieron así sí, aquí en la escritura eran hermanos y ellos hicieron su enseñanza a base de esto y así, así también trabajó el Espíritu Santo. Vemos cómo es que esta gran noticia empieza diciendo principio el fundamento de la buena noticia de Jesucristo, el ungido como hijo de Dios, el ungido, ¿cierto? Hijo de Dios. La unción, el mesianismo, enviado, hijo de Dios. ¿Y cómo es que toma, como dice también el Señor Jesús, dice, de mí escribieron los profetas, ¿cierto? Cuando fue repartido el Espíritu Santo, de mí está escrito. Cuando viene esa reprensión en el libro de Lucas que le dice a los discípulos de Maús, eh, que habían ignorado a los profetas, a los salmos, a Moisés, de que era necesario que el Cristo padeciese y entrara en su gloria, ¿cierto? Y comenzando desde los libros de Moisés para adelante, le anunciaba. Y él dice que les abrió el entendimiento. Entonces comprendamos esto, este gusto. El gusto de esta carta tiene eso, que está abierto el entendimiento para nosotros. Por eso es que dice, como está escrito en Isaías, el profeta. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y vemos cómo ha sido abierto el entendimiento que está hablando el Padre al mismo Jesús y que está abriéndose la carta para el entendimiento del camino hacia que los cielos sean abiertos, preparado por Juan, y diciéndole a todos, diciéndoles a todos que eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, arrepentimiento para perdón de pecados. El camino del pueblo, esa relación que primeramente hace con el mesianismo que está identificado con el pueblo, con la justicia de Dios identificado con el pueblo, y que él también se hace hombre y también camina por ese camino. Y el pregonero le dice a la comunidad que el que viene tras mí es más poderoso que yo, y que era bautizado con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Importante. ¿Por qué? Porque no es solamente que él va a ser Espíritu Santo, quiere decir que los cielos son abiertos cuando vino Jesús, que también hace el mismo recorrido que todo el pueblo, porque para él está preparado el camino. ¿Y que luego? ¿Qué dice? Que los cielos son abiertos y que el Espíritu como paloma descendía. Y vino una voz del cielo que le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese, abre ya el corazón del Padre en el medio del Hijo, y que eres mí, ese que es antes de la creación, que eres en esa eternidad juntamente con el Padre, mi Hijo amado, en mi propiedad, mi esencia, y que también está relacionado con el Mesías, que viene de Galilea. Entonces vemos cómo es tanto en su humanidad y en su divinidad, en sus profundidades, y que nos ha dado también de él, que dice que él os bautizará con Espíritu Santo. Y como hemos dicho, no es solamente hablar en lengua, sino que con esto hemos recibido la calidad de nosotros de ser hechos hijos de Dios, porque a él será ungido como hijo, porque eres hijo desde antes ya de la eternidad, y a nosotros dicho desde la eternidad. Y a nosotros se nos ha dado el privilegio, la gran noticia a esta humanidad de hacer un principio, el comienzo de la nueva gran noticia. ¿El comienzo de qué? De ser hijo de Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que es el Hijo y que nos ha dado de su Espíritu. Él bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Hijo de Dios. Por eso es tan importante cuando la carta de Juan también nos narra el derecho, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por medio de quién? Del Padre. La revelación de que los cielos son abiertos y que es tan importante porque en ti tengo ese servicio, el servicio de Él. Y también nos enseña a nosotros el servicio, el caminar. Ahora bien, también vemos cómo es que el Espíritu mismo le impulsó al desierto contra las fuerzas satánicas, contra el reino de este mundo. Y es vencido en la propia humanidad, en la propia debilidad, en la fragilidad del cuerpo humano. Pero Él vence con el Espíritu del Cristo, del enviado, del Hijo de Dios, Dios mismo, venciendo las fuerzas satánicas en la humanidad de Cristo. Y que también nos enseña, tanto como él, cuando empieza y narra el evangelista a los cuatro, bueno, antes de decirlo a los cuatro discípulos, ocurre un encarcelamiento de Juan, pero él sigue predicando el evangelio del reino de Dios contra las circunstancias, porque el espíritu, como dice Pablo, no nos ha dado espíritu de temor, de depresión, de debilidad, de angustia, no de miedo, sino que nos ha dado espíritu de poder, de autoridad. Y así es como así es lo que estamos buscando. Esta es una carta de poder, de autoridad, pero no en la fuerza del imperialismo romano, no en esa fuerza de la razón, no en esa fuerza del orgullo, no en esa fuerza de yo tengo fuerza, yo tengo poder y yo hago lo que quiero y a mí no le tengo miedo al diablo y a nadie. No, no es esa, por decirlo así, no es una razón tan con fuerza, con tan gusto humano. Es con el poder de la debilidad en la humanidad del Cristo. ¿Por qué?
para que comprendamos cómo es el camino de Él, para que gustemos de su debilidad, de su humanidad. Y cómo es que también se abre y dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. La invitación no es para discutir, solamente es para asumirla. Y no es para poner pretextos. O, bueno, esto, pero por lo otro, esto y esto no. Es para gustar de esa humanidad, para gustar de esa debilidad del poderoso, que nos muestra, este es el camino de confesando nuestros pecados y recibiendo este poder de ser hechos hijos de Dios en esa humanidad, en esa debilidad, mostrándose igual a nosotros para que nosotros lo recibamos con todo el, que se ha hecho semejante a nosotros, que se ha hecho semejante a nosotros. Y así recibirle para seguir su camino, para seguir sus pasos. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido plenamente, plenamente el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? En la persona de Él. Que la plenitud se ha acercado. Luz en medio de la oscuridad. ¿Cuál luz? Para que Él nos bautice con el Espíritu Santo. Para ser hechos hijos de Dios. Por medio de Él, del Hijo. ¿Y quién? ¿Quién nos ha conseguido eso? El Padre. Por medio de su Espíritu. Y así nos ha dado todo lo que es de Él. Bueno, aquí vamos a entrar. Dice, andando junto al mar de Galilea. Aquí vemos cómo es que se usan esas palabras. Venid a Él. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. La invitación es venid. Y esta es la invitación que deberíamos nosotros también. En el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, la invitación de venir a Él. Vengan y síganle. Síganle a Él. Venid en pos de mí. Síganle a Él. Síganle a Él. No, como muchas veces se ha dicho, si ustedes síganme a mí primero, porque yo lo voy a seguir a Él, y yo también sigo a otro, y otro va a seguir a Él. No, no. Es solamente uno. El que ha dicho, venid en pos de mí. Y ellos, ¿qué hacen? Reciben esto para que vengan en pos de Él. Ese es el llamado. Y luego, ¿cómo es que se va dando a conocer en una sinagoga? Y entraron en Capernaum. El reino de los cielos ya se empieza a mover y entran en la sinagoga enseñando. Y se pone que se admiraban de su doctrina, de que el tiempo se ha cumplido, de Él, de que Él está hablando en su propiedad, en su autoridad, en su poder. Y decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y lo que recalca es que, y se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Aquí está viendo la parte positiva, cómo es que reacciona la gente, ¿cierto? Ante la autoridad del Hijo de Dios. Aquí también va a haber otro caso en que se muestra a la suegra de Pedro, que un maestro no podía tocar a una mujer o cosas así, porque como que le manchaba la reputación. Entonces, él es el que se acerca a la mujer, ¿cierto? Y también, en el caso de los hombres elegían los maestros, pero en este caso, Cristo es el que elige a ellos. Vemos, y esto es que lo elige en ese sentido de esa humildad, no en ese sentido de, como diciendo, a él no vale, no, él nos lleva a todos los hombres. También vemos el caso de eso aquí vemos aún más, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Aquí es porque ese día era sábado y termina con él cuando el sol se pone, ¿cierto? Y ahora podían salir a él todos ellos. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta, referencia al reino de los cielos. Levantándose muy de mañana, estando como el reino de los cielos, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Lugar desierto, el corazón del hombre. Y oraba, intercedía. ¿Por quién? Por nosotros. Como dice, enséñanos a orar. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos. Todos te buscan, todos están a la puerta. El reino de los cielos está ahí y el reino de los cielos también se ha de mover. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para que la puerta se abra para todo el mundo. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino él un leproso rogándole, y aquí en estos versos termina. Y podríamos decir que hay un resumen de todo lo dicho. Vino él un leproso, ¿cierto?
las personas, está abierta, hermano, está abierto, el reino de los cielos está abierto, la puerta está abierta, y venían a él, ¿cierto? Y vino a él. El que quiere, camina y pide. Un leproso significando al mundo, a todos nosotros. Rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Y cómo iban a él? El pregonero confesaba nuestros pecados, ¿cierto? El arrepentimiento, porque el Señor quiere perdonar los pecados. Y aquí también, si quieres, pues, el Señor quiere sanar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio, como diciendo, para esto he venido. El tiempo se ha cumplido. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio, con autoridad, con el poder de él, que él quiere que la humanidad no esté excluida, y bajo estas presiones diabólicas, sino que sea libre de toda la presión diabólica y que reciba el reino con todo el corazón. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, porque eso es lo que ha hecho, purificar lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, al sistema religioso. Entonces, pero ido él comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que, ¿qué pasaba? Esta es la parte positiva, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Se da cuenta que es el evangelista está dando a eso, y venían a él, todo ese caminar, el caminar de Cristo, el caminar. Y que se ha cumplido, por decirlo así, la primera parte de la parte positiva, porque aquí no hemos visto ninguna palabra que ha venido en contra de lo que es el Evangelio, pero aquí ya viene el capítulo 2, donde vamos a encontrar ciertas particularidades. Ahora bien, nosotros deberíamos hacernos también ciertas preguntas para decir si este es el Evangelio que estamos predicando, que el reino de los cielos se ha acercado, que es el Espíritu Santo que ha venido sobre el creyente, que Jesús bautiza, no que la iglesia, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo cualquier persona en cualquier lugar, donde sea, que no hay lugar especial, y que Él es el que se va a manifestar. Él se va a manifestar. Y que se va a manifestar en sanidades, en perdón de pecados, y en lo más importante, para ser hechos hijos de Dios. Porque dice que Él os bautizará. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Como dice el Padre Pablo, aún no se ha manifestado, pero cuando venga Él, se va a manifestar en toda su gloria, en todo su resplandor. También tenemos que ver también otra pregunta. Si esa es la enseñanza que hemos recibido. Si estamos caminando con Él. Si Él, podemos ver también y gustar de las Escrituras al abrir y al dar a conocer que Él es Él, como dice la palabra, que Él es el que abre el entendimiento, que Él es el que nos enseña el camino del arrepentimiento, el camino de la fe, que Él que es en su humanidad. No para decir, no, pero es que Jesús era un superhumano. No, no es eso. No es eso. Es porque nosotros, si dijera yo como creyente, es que Jesús era superhumano, entonces yo estaría, el Espíritu Santo me redarguriaría a mí, que yo también tengo el poder, tengo el Espíritu Santo. Y que dice que el mismo poder que levantó al Hijo, que es el poder del Padre, está actuando en mí. Y que Él también conoce mi debilidad por el pecado, pero también está sustentado por el sacerdocio de Cristo. Entonces, no puedo decir que hay que solamente Jesús a Él nomás, y yo quedarme como diciendo, lamiándome la herida. No, el Señor ha lavado la herida, ha limpiado la herida, y nos invita siempre a estar levantados con poder, con potencia. Una caída nos levanta, otra caída nos levanta, una falta nos perdona, pero siempre confesando, siempre dándonos cuenta, porque el que no confiesa sigue en la misma caída, porque para él no entiende que es una caída, pero siempre nos enseña esto, la confesión del pecado, el poder que tiene el Padre sobre nosotros. Y es importante el entendimiento y el conocimiento, porque dice que, como dice Efesios, que es el yelmo de la salvación, lo que cubre nuestra cabeza, el entendimiento, el conocimiento, la confesión de nuestras bocas, para que el mudo pueda hablar. Muchas veces el pecado enmudece, no queremos ni confesarlo a Él, y creemos que Él no nos va a perdonar. Para que el mudo suelte la lengua y podamos recibir virtud y poder de sanidad, y podamos hablar la riqueza de su poder y de su gloria. Por eso es que muchas veces a las personas no les gusta cuando la persona está testificando, yo era aquí, yo era allá, yo era aquí, yo era allá. ¿Sabe por qué no les gusta? Porque ellos no pueden decir lo mismo, porque para ellos todavía tienen vergüenza de lo que hicieron. Pero el que publica su vergüenza, sí, yo era aquí, yo era allá, ¿y qué pasó? Pero Él me limpió, pero Él me perdonó, pero Él me salvó. Yo era un leproso, pero Él me perdonó. ¿Se da cuenta cómo es que
es esa identificación. Esa identificación. Un leproso era una persona que estaba siendo apuntada por todo y no podía. Pero él, ¿qué es lo que hace? No podía aguantar eso. Su corazón no podía, estaba incluso que nadie lo conociera. Y estaba excluido de la sociedad. ¿Y qué ocurrió? Soltó su lengua. Y así podemos publicar nosotros también lo que antes éramos y cómo el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado. Pero otras personas, como dicen, ¿pero para qué dicen eso? ¿Para qué? Porque para ellos todavía no lo pueden, no lo pueden, no lo pueden publicar. No pueden decir lo que eran y que el Señor los ha perdonado. Y así hay mucha identificación en estos versos y que podemos decir que el Señor lo ha hecho en nuestra vida. Bueno, te damos las gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por el próximo capítulo que viene, para que tú nos sigas abriendo el entendimiento. También te pedimos por este capítulo, porque creo que hay también bastante riqueza que nosotros todavía no podemos recurrir. Para que tú también nos sigas abriendo el capítulo de Marcos, del capítulo 1, Señor, de tu persona. En el nombre de Jesús, amén y amén.